Bien, vamos a continuar, por favor, con la clase. Vamos a ver el tema de registro de contratos. Los contratos sujetos a revisión previa que no tiene la objeción del banco deben registrarse, ¿no? Están hablando del registro que se debe realizar en el sistema del CEPA, del BIT y el STEP del Banco Mundial, ¿no? Entonces ellos solicitan que se debe registrar de forma similar a lo que se informa en el SICOES, ¿no? Se debe subir a su sistema. Hay un formulario que ellos manejan, que es el 384. Por el cual de forma automática lo suben a los sistemas. Los contratos con revisión previa firmados deben ser enviados para registro prontamente, ¿no? Entonces, esta es también otra de las condiciones, que una vez que ya se ha firmado el contrato, también deben ser enviados, ¿no? Entonces, estamos viendo que ya para la no objeción se envían los contratos y también una vez que se firman. También debe remitirse al banco copias de las enmiendas, datos con revisión previa que se hayan firmado, ¿no? Entonces, se refieren a contratos modificatorios que usan la norma nacional, contratos modificatorios o adendas, ¿no? Ellos usan la terminología de enmiendas. Ejemplo, cuando solamente se haya recibido la no objeción a los términos de referencia en servicios de consultoría, el contrato es con revisión posterior, ¿no? Entonces ahí no requiere el formulario 384. Tampoco se requiere registro de contratos para casos de excepciones, para procesos con revisión posterior. Vamos a ver más adelante una de las formas de contratación como modalidad de contratación, las contrataciones directas, y ahí tienen las excepciones que ellos manejan, ¿no? En qué casos se aplica. Para la contratación de obras, adquisición de bienes y servicios de no consultoría, estamos hablando de bienes, obras y servicios, ¿no? No consultoría se refiere a servicios. Se aplicaría la licitación pública internacional con opción de acceso al mercado internacional, ¿no? Entonces, vamos a ver esta primera modalidad, este primer método de selección, licitación pública internacional para bienes, obras y servicios, ¿no? Entonces, no vamos a ver todavía lo que es consultoría, ¿no? Tenemos la segunda parte del curso ya consultorías, ¿no? Entonces, ahora nos vamos a concentrar en bienes, obras y servicios, ¿no? Y estamos entrando a la modalidad o al método de selección de licitación pública internacional. También vamos a ver otros métodos de contratación o otras modalidades para que se entienda mejor, como ser licitación pública nacional, contratación directa, comparación de precios que se aplican con estos financiadores. Y también vamos a ver lo que es el examen por el banco, ¿no? Cuando aplica examen ex post y ex ante. Bien, las adquisiciones competitivas abiertas internacionales deben tener una adecuada y oportuna notificación y publicidad, ¿no? Entonces, en el tema de licitación pública internacional es muy importante la publicidad. Las normas de estos bancos indican que se debe recurrir a publicaciones en medios de circulación nacional. También se podría aplicar páginas web como ser el SICOES, no hay ningún problema. También recomiendan el tema de Velop Business, que es una página web a nivel internacional para justamente
generalmente estas convocatorias de proyectos con financiadores externos, en periódicos de circulación internacional, revistas de circulación internacional. También se puede contactar mediante embajadas, ¿no? Entonces, cuanto haya una mayor y amplia difusión en el tema de una convocatoria internacional, es mucho mejor, ¿no? Mucho más adecuada para que haya una mayor competencia y mayores posibilidades de éxito. Tiene que haber igualdad de acceso a oferentes elegibles, ¿no? Entonces, los oferentes elegibles, en el caso del Banco Mundial, están sus puertas abiertas, siempre y cuando no estén dentro de sus lista negra de causales de impedimento por fraude o corrupción, ¿no? En el caso del BID, también hay que tener esa consideración de su lista negra por fraude y corrupción. Y además, en el caso del BID, hay una lista de países elegibles, ¿no? Está en su normativa. Entonces, ahí tenemos que revisar, ¿no? Que los que están participando estén dentro de esa lista de países elegibles. Un plazo razonable para preparar y presentar ofertas, al menos 6 semanas, indica, ¿no? Eso es la norma del 2011. Y en la norma ya actual del 2016 se ha hecho un ajuste a 30 días hábiles, ¿no? Entonces, cuando digo normas, estoy hablando de las normas del 2011, y cuando hablo de regulaciones, estamos hablando de la disposición del 2016. En cuanto a las condiciones contractuales, equitativas y riesgos, ¿no? Estamos hablando todo lo que es condiciones contractuales, todas las condiciones que se definen en las cláusulas del contrato, que tienen que ser equitativas, ¿no? Entonces ahí hay un balance equilibrado entre los contratos de los financiadores con los potenciales proveedores o contratistas, ¿no? A diferencia de la norma nacional, los contratos de la norma nacional son contratos administrativos de adhesión que se inclinan un poco al lado de la balanza del sector público, del Estado, ¿no? Por eso son contratos administrativos, ¿no? Tienen, se podría decir, cláusulas que favorecen más al Estado. En cambio, en las normas del Banco Mundial y BID, ellos quieren que sea equitativo, tanto para la entidad que está suscribiendo con el proveedor o contratista, ¿no? Y hay también la posibilidad de la negociación que vamos a ver más adelante, incluidos los contratos. Igualdad de tratamiento a los licitantes, a los proponentes, criterios de evaluación explícitos que estén definidos claramente en los documentos de contratación, como ser pliegos de condiciones, especificaciones técnicas y requerimientos no discriminatorios, ¿no? Entonces, un poquito ahí va de la mano con la prohibición que tenemos en la norma nacional del direccionamiento, ¿no? En la norma dice prohibido direccionar, que significa diseñar, elaborar una especificación técnica, un TDR, a medida de un proponente, ¿no? Entonces, acá hablan de discriminatorios, ¿no? Entonces, quieren que las especificaciones y requerimientos tenga la mayor amplitud de participación de proponentes sin discriminar a ninguno. En las adquisiciones competitivas internacionales no debería existir el riesgo cambiario por proveedores y contratistas, ¿no? En el tema de la moneda y tipo de cambio, ¿no? Y eso es generalmente lo que he visto es que en las contrataciones con financiamiento externo y Banco Mundial, sí hay la posibilidad de que presenten en otras monedas las ofertas, pero todas se tienen que ser comparables a una sola que se define y tiene que estar de acuerdo a lo que regula el bolsín del Banco Central de Bolivia, ¿no? Supongamos que se va a ser como base comparable con el dólar, ¿no? Entonces, a ese tipo de cambio, todas las monedas se deben adecuar.
Y los pagos se realizan en moneda nacional al tipo de cambio oficial del boletín que esté en el momento del pago en dólares. La adjudicación de contrato o la firma cuya oferta hubiera resultado evaluada como la de precio más bajo, en normas y en regulaciones dice precio más conveniente, ¿no? Entonces han cambiado, ¿no? Antes hablaban de precio más bajo y ahora de precio más conveniente, ¿no? Ese cambio es interesante porque cuando se hablaba de precio más bajo no daba énfasis, mucho énfasis a la calidad, ¿no? Entonces había un enfoque más al precio. Pero ahora el precio más conveniente significa que no solamente es el tema de precios, sino también el tema de calidad, ¿no? Entonces tiene que haber un equilibrio de precio y calidad. Eso es importante en el tema de las evaluaciones, adjudicaciones, y lo que va a determinar la calidad es la especificación técnica, ¿no? El diseño. Acá podemos ver los pasos para un proceso de adquisición internacional, licitación pública internacional, que tendríamos como paso número 1 la publicidad que debe realizarse. Obviamente, una vez que se han hecho todos los actos preparatorios, ya tenemos la no objeción del banco, ya tenemos todas las autorizaciones para realizar la publicidad o publicación. Paso 2, preparación y emisión de documentos de precalificación, ¿no? Entonces, en una licitación pública internacional hay 2 fases, ¿no? La primera fase es de precalificación, es como una preselección, podríamos decir, como cernir a los potenciales proponentes. Y después hay una segunda fase de licitación, ¿no? La segunda fase es la que nosotros conocemos en la norma nacional, ¿no? Licitación pública internacional es similar a ese procedimiento, ¿no? Entonces, en la primera fase es como una preselección, una precalificación de proponentes. Una vez que ya se ha preparado y emitido los documentos de precalificación, se procede a la precalificación. Ahí también corresponde una comisión, corresponde una evaluación y un informe de precalificación, ¿no? De qué proponentes están siendo precalificados para entrar a la fase de licitación, ¿no? Preparación y emisión de documentos de licitación. Entonces, una vez que el informe de precalificación ha sido ya aceptado por el banco, ya se define cuántas empresas han sido precalificadas, ¿no? que pueden entrar a la fase de licitación. Entonces ahí se prepara y emite la documentación de licitación y el documento de solicitud de ofertas. Ya se invita en la fase de licitación solo a las empresas que han precalificado, ¿no? Y esas empresas que han precalificado, digamos que son 5, van a presentar sus ofertas. Hay una apertura, ahí aplica una apertura pública de ofertas, ya estamos en la fase de licitación. Evaluación y selección de ofertas con menor precio evaluado en normas o más conveniente en regulaciones, ¿no? Entonces ahí se hace la evaluación. Postcalificación del oferente que presentó la oferta evaluada como el precio evaluado más bajo o más conveniente, ¿no? Entonces, ya se define la empresa ganadora de la evaluación y en el informe de evaluación ya existe la recomendación de adjudicación, ¿no? Acá es importante indicar que adjudicación del contrato y publicación de resultados y viene la ejecución de contratos, ¿no? Entonces,
Esa es la diferencia con la norma nacional, ¿no? La norma nacional solo tenemos una fase que es licitación pública. En cambio, acá estamos viendo dos etapas, ¿no? Una etapa de precalificación y una segunda etapa de licitación. Pero en esa segunda solo entran las empresas precalificadas. En las adquisiciones competitivas internacionales existe un aviso general de adquisiciones, ¿no? Entonces es como nosotros conocemos en la norma nacional el PAC, por ejemplo, ¿no? El PAC es el programa anual de contrataciones que se lo cuelga en el SICOES, pero ya estamos dando un aviso, ¿no? Ya estamos dando un aviso al colgar el PAC de todas las contrataciones que una entidad va a realizar en la gestión, ¿no? Entonces ya es un preaviso, ¿no? Este aviso general tiene el objetivo similar, ¿no? Es un preaviso donde ya vamos a publicar todos los proyectos que se van a contratar en esa gestión, ¿no? Ese aviso ya va a incluir la publicación en Veloz Business, en su página web, portal de Internet del banco, tiene su portal tanto el Banco Mundial y el BID, donde tenemos que realizar la publicación, y debe contener información del prestatario, monto y propósito del préstamo. El monto y propósito del préstamo es importante que esté definido, alcance de las adquisiciones, que se hace un detalle resumido de la adquisición, del objeto de la contratación, fechas estimadas de contratación, ¿no? Entonces ahí se define el cronograma de oportunidades de adquisición en este aviso general, y ahí se dice vamos a contratar tal proyecto carretero por ejemplo, de La Paz, Cochabamba, en el mes de junio, ¿no? Entonces se da un aviso general. Datos del ejecutor que va a ejecutar el prestatario, ¿no? Si es, por ejemplo, la Administradora Boliviana de Carreteras, entonces va a incluir sus datos en este aviso. Después tenemos el aviso general, ya tenemos el aviso específico de adquisiciones, ¿no? El aviso específico ya es lo que nosotros conocemos la convocatoria pública, ¿no? Es cuando ya se inicia un proceso de contratación. Entonces ahí la información debe ser la siguiente y los medios. Igualmente se publica en Veloz Business, en página web del banco, a través del sistema STEP, sitio web de libre acceso, ahí también podríamos aplicar tranquilamente el SICOES, páginas web del prestatario que está ejecutando, periódicos de circulación nacional del país, periódicos internacionales, boletines oficiales, ¿no? Todo la mayor y amplia difusión de estas convocatorias internacionales, y debe contener características del objeto de la contratación, datos del contratante, requisitos importantes para participar, fecha, hora y lugar de presentación de ofertas, ¿no? Entonces ya es la convocatoria que está iniciando un proceso de contratación. Acá en este cuadrito podemos apreciar las cuantías y las modalidades, ¿no? En la parte izquierda tenemos las cuantías para obras, la columna de la izquierda. Y en la parte superior están las cuantías para la contratación de bienes, ¿no? Entonces, podemos ver en el primer caso, por ejemplo, licitación pública internacional con solicitud de documentos internacionales, todas con revisión previa, ¿no? Entonces dice este cuadro de límites, lo que nosotros conocemos por cuantías,
se aplica especialmente en Bolivia, ¿no? Entonces podemos ver que para licitación pública internacional, todas tienen que tener una objeción, eso está diciendo, todas con revisión previa, todas van al banco para su revisión, ¿no? En el caso de bienes, aplica mayor o igual a 500,000 dólares, ¿no? Entonces acá podemos ver que es $500,000 lo que se está aplicando como una cuantía para bienes. Y en el caso de obras, estamos hablando de mayor o igual a 5 millones, ¿no? Entonces no es como la norma nacional, ¿no? En la norma nacional, licitación pública internacional es mayor a 70 millones para todo, ¿no? Bienes, obras, servicios, consultorías, etcétera, ¿no? En cambio, acá hacen una diferenciación, ¿no?, de bienes y obras. Y se puede apreciar que para bienes la cuantía es inferior, es $500,000, y para obras ya aplica a partir de 5 millones. En el caso de la licitación pública nacional con solicitud de documentos, está para bienes en un rango de 50,000 a $500,000, ¿no? Entonces, ese es el rango que se aplicaría en bienes, licitación pública nacional, y en el caso de obras aplicaría de 250,000 bolivianos a 5 millones, ¿no? Ese es su rango. Y la modalidad menor, que nosotros conocemos como compra menor, para ellos es por comparación de precios, solicitud de cotizaciones, indica que para bienes se debe aplicar contrataciones menores a 50,000, y en el caso de obras, contrataciones menores a 250,000, ¿no? Entonces esos son los umbrales, los límites que nosotros conocemos como cuantías por los financiadores. Acá hay un cuadro de riesgos que es muy interesante. Depende del riesgo umbrales actuales y está definido en millones de dólares, ¿no? Entonces podemos ver en la primera fila, en el tipo de adquisición, habla de obras incluyendo llave en mano, material, instalación de planta y equipamiento. Ellos dicen si es 5 millones es un riesgo alto, 10 millones riesgo sustancial y 15 millones riesgo moderado, 20 millones riesgo bajo, ¿no? De esa forma es como ellos están calificando el riesgo en el tema de cuantías umbrales en el caso de obras, ¿no? Para el caso de bienes, información, tecnología, servicios de no consultoría, riesgo alto 1.5 millones, riesgo sustancial 2 millones, riesgo moderado 4 millones, riesgo bajo 6 millones, ¿no? Para firmas consultoras, riesgo alto 0.5 millones, riesgo sustancial 1 millón, riesgo moderado 2 millones, riesgo bajo 4 millones. Consultores individuales, 0.2, riesgo alto, 0.3, riesgo sustancial, 0.4, riesgo moderado, y 0.5 es riesgo bajo, ¿no? Y dice, para cada proyecto tendrá sus propios umbrales, se debe especificar el manual de operativo, ¿no? Entonces estos umbrales no es a rajatabla para todos los proyectos que financian los bancos, ¿no? Es para cada proyecto que definen estos umbrales, ¿no? Dependiendo el objeto de la contratación, dependiendo el proyecto, el financiamiento, ¿no? Todas las licitaciones públicas internacionales o procesos abiertos internacionales son con revisión previa, ¿no? Entonces eso tiene que estar claro. Todas las internacionales sí o sí tienen revisión previa con una objeción del banco. Y las otras modalidades ya de licitación pública nacional, comparación de precios y las directas que vamos a ver,
se define con los financiadores, ¿no? Puede ser que alguna licitación pública nacional no requiera revisión del banco, o sí requiera, ¿no? Dependiendo del objeto de la contratación, dependiendo lo que se defina con los financiadores, ¿no? Pero aquí la regla es que licitación pública internacional para todos los proyectos, sí o sí, no objeción. Las demás modalidades ya se definen con los financiadores y tienen que estar claro en su manual operativo y en su programa de contrataciones, en su planificación de contrataciones, porque también tiene que darle el banco no objeción o es aprobación a la planificación de las contrataciones, ¿no? Entonces las entidades trabajan bastante con los financiadores en cuanto a la aprobación de todo lo que se está realizando, ¿no? ¿Alguna consulta, alguna duda sobre estos umbrales? Y Lick, buenas noches, una consultita. ¿Cuál Sí. es el criterio que adoptan en relación al riesgo alto con un monto menor al del riesgo bajo? Es decir, pareciera que el mayor monto del proceso de contratación, el riesgo es más bajo, ¿no? ¿Por qué? Ajá. ¿Cómo hacen esta identificación? Ya, buena pregunta. Un ratito, por favor. Voy a tomar nota. Voy a empezar a tomar nota de la participación. Un momentito, por favor. Me van a decir su nombre siempre antes de hacer la consulta para que yo registre para la evaluación correspondiente. ¿Su nombre es Gabriela? Sí, Lick, Gabriela Espinosa, Celia Gabriela Espinosa. Perfecto. Ya. Bueno, Gabriela, gracias por tu pregunta. Realmente es muy lógica. Y yo también me hice la misma pregunta en un comienzo cuando vi este gráfica, este cuadro. Y lo primero que piensas es, ¿por qué en los montos inferiores el riesgo es alto? Y en los montos superiores el riesgo es bajo, ¿no? En cambio, acá en obras podemos ver si es 5 millones, riesgo alto, y si es 20 millones, riesgo bajo, ¿no? Entonces, la lógica que te hace pensar es que debería ser al revés, ¿no? Pero desde un punto de vista, si lo vemos desde un punto de vista de riesgo de corrupción, ¿no? Pero el enfoque de los financiadores no es ese su punto de vista, su enfoque, ¿no? Ellos determinan ese tema de riesgo de umbrales en el tema de que si yo saco una licitación pública internacional para obras y el monto es bajo, entonces el riesgo es alto porque puede ser que no haya interés de participación de potenciales proponentes internacionales, ¿no? Entonces puede ser que fracase esa licitación pública internacional porque el monto no es muy atractivo, podríamos decir, ¿no? Pero si estamos hablando de 20 millones, entonces ya es un monto mucho más atractivo para proponentes internacionales para que puedan participar, que haya mayor competencia y mayor probabilidad de éxito, ¿no? Entonces ahí el riesgo de que fracase la licitación baja, ¿no? Ese es el enfoque de los financiadores, Gabriela. ¿Se entiende? Sí, Lick, se entiende muy bien, gracias. ¿De qué, pues? Bien, el banco en materia de contrataciones, para su examen previo, que se conoce como las no objeciones, debemos enviar en una licitación pública internacional la siguiente documentación, ¿no? Primero, los documentos de precalificación requiere no objeción. Después, el informe de la comisión que ha hecho el informe de precalificación también requiere no objeción. El documento de licitación llamado licitación, ¿no? Una vez que ya hemos visto la primera fase de precalificación, también se elabora un documento de licitación, un pliego de condiciones o un documento estándar, como ellos llaman,
llamado a licitación, que es la convocatoria, requiere la no objeción, modificaciones, enmiendas a los documentos de licitación, ¿no? Entonces, al igual que la licitación pública internacional, se pueden realizar enmiendas a los documentos de licitación, producto de las reuniones de declaración, producto de las consultas por escrito, de la inspección previa que también se aplica, o a iniciativa propia de la entidad que está ejecutando el proyecto, se pueden realizar enmiendas, ¿no? Entonces, como ellos han aprobado los documentos de licitación, por decir el DBC que conocemos en la norma nacional, también tienen que aprobar esas enmiendas que se estén realizando, ¿no? Son enmiendas, estamos hablando de modificaciones, ¿no? Que también se aplica en la norma nacional en licitación pública. Solicitud de ampliación de vigencia de validez de oferta, ¿no? Entonces, puede ser que por algún motivo se amplíe el proceso de contratación y se solicite vigencia de validez de oferta, ¿no? Entonces, también esa solicitud tiene que ir al banco, informe de evaluación y recomendación de adjudicación ya de la Comisión de Calificación, y todo esto va a no objeción, ¿no? Modificación de contratos, que puede ser una prórroga sustancial al plazo, elevación del monto del contrato en más de un 15%, que estamos hablando de un contrato modificatorio mayor al 15%, va a la no objeción del banco, ¿no? Entonces hay que considerar toda esta documentación. Licenciado, buenas noches. Una consulta. ¿En obras también existe precalificación? Sí, este proceso que estamos viendo, Elba González, ¿no? Sí, licenciado. Ya, gracias Elba por tu consulta. Este proceso que estamos viendo de licitación pública internacional aplica tanto para bienes, para obras y servicios. Para esos tres tipos de contrataciones, ¿no? Y consultorías lo vamos a ver en una segunda parte. El examen por el banco en materia de contrataciones dice examen previo para información, ¿no? Entonces, si bien no dice no objeción del banco, se debe también remitir estos documentos para un examen previo, una revisión, ¿no? El acta de apertura de ofertas, copia del contrato firmado, que se tiene que informar mediante su sistema, copias de enmiendas a los contratos, ¿no? Estamos hablando de contratos modificatorios, adendas que se debe remitir de carácter informativo. Para cada proyecto hay un gerente de proyecto que es un personero del Banco Mundial o del BID designado a ese proyecto, ¿no? Hay algunos gerentes o representantes de proyecto que ven por regiones, ¿no? Que no solamente atienden en Bolivia, pueden atender a varios países, ¿no? Entonces, este gerente de proyecto designado por los bancos puede requerir revisiones técnicas de los siguientes documentos, ¿no? Nos puede requerir las especificaciones técnicas o términos de referencia, los documentos de licitación, que estamos hablando de los TBCs y todas las actividades preparatorias, las solicitudes de ofertas, informes de evaluación de ofertas, propuestas. También esto debe estar, se recomienda que debe estar definido en el manual operativo, ¿no? Y las revisiones técnicas no requieren un formulario 384, quiere decir que estas revisiones técnicas no van por el sistema, ¿no? Se mandan directamente a los gerentes de proyecto para que ellos hagan esas revisiones técnicas, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo en estas normativas es que hay bastante revisión, ¿no? Hay revisión del banco con objeciones
Ya hemos visto a todos los documentos, lo que ellos revisan. Y también hay revisiones técnicas de los gerentes del proyecto, ¿no? Entonces, ven bastante los procesos de contratación, especialmente licitaciones públicas internacionales. Bien, acá en licitación pública ya competitivas nacionales, ya estamos entrando a la licitación pública nacional, tienen un enfoque obviamente y ya de carácter nacional, ¿no? En cuanto a las generalidades que indican, según se adecue en el plan de adquisiciones, se debe considerar los siguientes factores, ¿no? Entonces, todo esto se negocia con los bancos. Tamaño y condiciones del mercado, valor del contrato, dispersión geográfica, uso de mano de obra, disponibilidad de los bienes y servicios en el país a precios más bajos que el mercado internacional. Acá quiero hacer una aclaración interesante, ¿no? Muchas veces, independientemente de la norma que estemos aplicando, puede ser norma nacional o de financiamiento externo, cualquier norma que apliquemos, muchas veces cuando estamos haciendo pesquisa de mercado, vamos a sacar una licitación pública nacional, por decir, solo vemos el mercado nacional, ¿no? Entonces, como dicen, licitación pública nacional, solo vemos el mercado nacional. Y no es lo adecuado, no es lo recomendable, ¿no? Entonces, la sugerencia que les puedo hacer, la recomendación que les puedo hacer, es que vean también precios internacionales, ¿no? Porque, ¿qué pasaría si sacamos una licitación pública nacional? Solo hemos visto precios referenciales a nivel nacional, ejecutamos el proceso de contratación y resulta que se ha presentado una o dos empresas a lo mucho y su precio es muy elevado con relación a precios de mercado internacionales, ¿no? Entonces ahí vamos a tener observaciones, hasta procesos en ese proceso de contratación, ¿no? Entonces un poquito tenemos que ampliar nuestra visión y decir, bien, licitación pública nacional, veremos también los precios afuera, ¿no? ¿Cómo están? Entonces ahí vamos a tener una seguridad de que esa licitación pública nacional realmente los precios de mercado son adecuados, ¿no? Pero si hacemos una contratación con precios muy altos a nivel nacional con relación a precios de mercado internacional, vamos a tener problemas y posibles observaciones. No sé si me están entendiendo esta parte, ¿no? Entonces no hay que cerrarse el tema de pesquisa de mercado. Yo hablo desde un punto de vista más amplio en el tema de pesquisa de mercado, ¿no? La norma nacional no habla mucho de ese tema. Pesquisa de mercado es hacer una investigación, ¿no? Antes de iniciar un proceso de contratación, estamos hablando de procesos importantes de envergadura, donde amerita hacer ese trabajo, ¿no? Y ver realmente precios, ver fuentes en la mayor cantidad posible, tanto en mercado nacional, internacional, ¿no? Y ahí vamos a tener la certeza de sacar una licitación pública nacional o internacional, ¿no? ¿Qué pasa si vemos que los precios nacionales son muy altos, muy elevados? Entonces, podemos tomar la decisión de sacarlo como licitación pública internacional, ¿no? Para que entren empresas internacionales con precios más bajos, más adecuados, más competitivos. Lo mismo podríamos aplicar en la norma nacional, ¿no? En la norma nacional dice licitación pública internacional mayores a 70 millones, dice. Pero ¿qué pasa si sacamos una licitación pública nacional de 50 millones, pero resulta que los precios son súper altos, elevados a nivel nacional? Y vemos que los precios internacionales son más bajos. Entonces ahí podemos tomar tranquilamente la decisión, ya sea en norma nacional, de ampliar a una convocatoria internacional, ¿no? Porque la norma nacional te permite, te dice, sacas arriba de 70 millones o puede ser por el objeto de la contratación, te dice, ¿no? Entonces hay justificaciones.
o puede ser que no haya proponentes nacionales en cuantías inferiores a 70 millones, que tranquilamente que puedes hacer una convocatoria pública internacional. Esa parte quisiera escuchar algún comentario, si se ha entendido, por favor. Sobre este tema, es posible, pero en el documento inicial que usted decía que era similar al PAC, si nosotros lo hemos planificado como licitación pública nacional, después cambiar a internacional, ¿es posible? Sí, el PAC y todos los CEPA y CEP son instrumentos de planificación, ¿no? Quiere decir que son totalmente reformulables, ¿no? No quiere decir que están escritos en piedra, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una buena justificación y hemos visto que una licitación pública nacional no es lo más conveniente para la entidad, no es lo más económico, tranquilamente hacemos un ajuste al PAC mediante un informe y con las autorizaciones que correspondan, igualmente con los financiadores, se justifica y se hace la reformulación. No hay ningún problema. Lo importante es que esté justificado por qué estamos haciendo ese ajuste. Licenciado, buenas noches. Habla Jenny. A ver, un momentito. Jenny, ¿qué apellida? Calderón. Jenny Calderón. Y hace un momento, sí. ¿Quién habló, perdón? Gabriela Lic. Gabriela. Perfecto, Jenny. Muchas gracias. Una consulta, estimado, dicen, para hacer este tipo de cambio de licitación pública internacional o de nacional a internacional, ¿existe alguna característica en particular que se tenga que tomar en cuenta? Ya, más que todo, estimada, es el objeto, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver acá. Vamos a ir a la pizarrita. Vamos a hablar tanto de la norma nacional y de financiamiento externo para que se pueda entender en ambos casos su aplicación. En la norma nacional, la norma dice licitación pública nacional aplica de 1 millón para adelante, ¿no? Y cuando ya estamos a los 70 millones para adelante, tenemos que aplicar en la norma nacional licitación pública internacional. Eso dice la norma nacional, ¿no? Pero también dice que podría aplicarse por montos inferiores a los 70 millones si hay una justificación por el objeto de la contratación, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos tenido un caso de compra de miel, ¿no? Y esa compra de miel era 10 millones que deberíamos aplicar licitación pública nacional, ¿no? Sin embargo, se ha hecho la pesquisa de mercado y esa miel no había en Bolivia, la que se requería, ¿no? Esa miel solo había en Argentina. Entonces, por el objeto de la contratación, como no hay proponentes nacionales, hemos aplicado para esta contratación licitación pública internacional, ¿no? Ese es un ejemplo cuando podríamos recurrir a una licitación pública internacional. Otro ejemplo es el que hemos mencionado, ¿no? Supongamos que tenemos una licitación pública nacional de 20 millones. Hablaremos de equipos médicos, de algún tipo de equipos médicos. Hacemos la pesquisa de mercado y vemos que los precios a nivel nacional son mucho más altos
con relación a precios internacionales. Entonces, ahí tranquilamente podemos tomar la decisión de no lanzar una licitación pública nacional, sino una licitación pública internacional, ¿no? Y esto estamos velando por un principio de economía, ya que si lo hacemos licitación pública nacional, puede ser que haya una o dos empresas, vamos a comprar con precios más altos. Entonces, por el principio de economía, y siempre tenemos que ver qué es la entidad pública, y aplicaríamos licitación pública internacional para optar a precios más adecuados o más económicos y comprar los mismos equipos con la misma calidad requerida, ¿no? Entonces, son ejemplos que les estoy dando cuando podríamos tomar decisiones de abrir a una licitación pública internacional, ¿no? Entonces, es importante cuando hacemos pesquisa de mercado, precios, no encerrarnos en el mercado nacional, no encerrarnos. Tenemos que ver precios también internacionales, ¿no? Y ver qué es lo mejor, tanto adentro y afuera para la institución, ¿no? Puede ser, esto es lo que les estoy hablando, va un enfoque que me salga un poquito de la norma, hasta la modalidad AMPE. Si yo estoy hablando de la modalidad AMPE, que aplica de 50,000 bolivianos hasta 1,000,000, puede ser que haya una contratación de 1,000,000, por decir, donde no haya proponentes nacionales, ¿no? Entonces, tranquilamente, en la modalidad AMPE, yo podría aplicar una convocatoria internacional. ¿No ve? Porque la norma dice 70 millones aplicas licitación pública internacional, que dice. Pero puede ser por cuantías inferiores dependiendo del objeto y la justificación. O sea, hasta podríamos bajarlos tranquilamente a AMPE si está justificado. No hay proponentes nacionales, yo hago una contratación AMPE internacional y abro las puertas para proceder con esa contratación, ¿no? Entonces, esto se aplica en la norma nacional. En el caso del Banco Mundial y del BID es mucho más accesible, mucho más flexible, ¿no? Simplemente ahí lo que hay que hacer es reunirse con el banco, con los personeros del banco y justificarles y decirles, queremos cambiar de licitación pública nacional a internacional por estos motivos. No hay proponentes nacionales, los precios son más altos, etcétera, y ellos van a dar la no objeción y con eso se hace el ajuste. Entonces, en el caso de los financiadores todavía es mucho más accesible, son mucho más abiertos en el cuanto a sus procedimientos, a sus aprobaciones, ¿no? Y yo les comento un caso, por ejemplo, cuando trabajaba en el proyecto PIDI, que era un proyecto de atención a niños, era un proyecto a nivel nacional, donde teníamos que manejar normas Banco Mundial, BID. En ese momento, las normas del BID tenía que aplicar el sobre A y el sobre B, ¿no? Entonces, era un proceso mucho más burocrático, mucho más largo, ¿no? Sabemos que el sobre A es la propuesta técnica y el sobre B es la propuesta económica, hay que hacer la apertura para ambos, hay que hacer la evaluación para ambos, entonces demora mucho más un proceso. Y por los tiempos que nosotros teníamos en el proyecto, solicitamos de que se elimine el sobre A, sobre B y nos den la posibilidad de aplicar sobre único, ¿no? Y ellos nos aprobaron con una enmienda y dieron curso, ¿no? Entonces, no es tan cerrado como la norma nacional, ¿no? En cambio, la norma nacional, tenemos ahí el decreto y hay muchas cosas que no podemos hacer nada, ¿no? A no ser que salga otro decreto. En cambio, con los financiadores sí se puede lograr aprobaciones, siempre y cuando no esté en el convenio de crédito. Ahí es complicado, ¿no? Cuando algo está definido en el convenio de crédito, ya es difícil que ellos nos aprueben porque ese convenio ha sido firmado por ley de la República, ¿no? Entonces ahí es difícil que ellos acepten un cambio, ¿no? No van a aceptar. Pero lo demás que no está definido en el convenio son mucho más flexibles y lo pueden aprobar si ven que la justificación es adecuada. Esa es la respuesta, estimada
Jenny. Sí, dicen, está clarito, muchas gracias. Por nada. Licenciado, en este procedimiento de hacer una convocatoria, al igual que en una convocatoria nacional, me imagino que hay una unidad solicitante y la unidad administrativa, quien hace los informes de aprobación para la publicación y llamada a los oferentes, ¿no? En la publicación. En este punto, acerca de cambiar de una licitación nacional a una internacional, ¿hasta qué parte del procedimiento, en qué parte, o sea, tú como unidad solicitante puede ser que hayas mandado ya la solicitud del inicio con nacional, pero puedes rechazar la unidad administrativa diciendo, efectivamente, yo sí he verificado que los precios internacionales están más bajitos y devolver el proyecto? ¿Se puede? A ver, Claudia, ¿tu apellido es? Ross. Ross, ya. Muchas gracias, Claudia. A ver, quiero entender un poquito mejor tu consulta. La unidad solicitante ha definido el precio referencial porque es su función. Y llega al área administrativa y el área administrativa dice, nosotros también hemos hecho una pesquisa de mercado y no se adecua. ¿Es algo así tu claro, consulta? O sea, tus precios están por encima y yo puedo, o sea, yo te estoy devolviendo la carpeta porque se puede llamar a convocatoria internacional con precios más bajos, ¿no? ¿Se puede? Ya, claro que sí, Claudia. Lo que pasa es lo siguiente. La unidad solicitante, una de sus funciones principales es establecer el precio referencial, ¿no? Y hablemos de la norma nacional, hablemos de financiamiento externo. Ellos diseñan las especificaciones técnicas, los TDRs, y estiman el precio referencial o el monto del contrato que llaman los financiadores, ¿no? Entonces, puede ser que la unidad solicitante en algunos casos haya hecho una buena pesquisa o puede ser que haya hecho una mala pesquisa, ¿no? Y yo te lo digo con experiencia. Entonces, la unidad administrativa, la unidad de contrataciones, es una unidad que tiene que hacer gestión de compras. No significa que lo que le pasen acepta y a ciegas, ¿no? Entonces, tiene esa unidad administrativa de contrataciones una función de revisión, una función de también comparar precios de mercado, de hacer pesquisas de mercado, de ver más fuentes de las que ha presentado la unidad solicitante. Tranquilamente puede ser que la unidad administrativa haya visto otras fuentes donde se pueda obtener mejores precios, mejores condiciones, ¿no? Y con base a eso devolverle. No es que la unidad solicitante va a decir, o la unidad administrativa va a decir, yo lo cambio y continúa, no es así. Le devuelve a la unidad solicitante y le dice, hemos hecho esta pesquisa y estamos viendo que se pueden obtener precios más convenientes. Entonces, es como que le está pasando a la unidad solicitante la posibilidad de que lo revise y lo considere. Eso es lo que está haciendo el área administrativa, velando por todos, ¿no? Porque, ¿qué pasa si entramos con un sobreprecio, ¿no? O un monto de precio referencial muy elevado, genera responsabilidades, ¿no? Y en el tema de contrataciones, lastimosamente, una vez que hay esos problemas, todos los que han participado están involucrados en un proceso administrativo, ¿no? Desde la unidad solicitante, administrativa, la autoridad que ha autorizado, los que han pagado, etcétera, ¿no? Jurídica, todos los que han intervenido están bailando, se podría decir, ¿no? Hasta que se hagan las investigaciones y el tema de responsabilidades, ¿no? Entonces, en el tema de contrataciones es muy importante trabajar en equipo y que se revisen, ¿no? Se revisen en los procesos. Estoy hablando en general, norma nacional, financiamiento externo. Es muy importante las revisiones, ¿no? Ha habido casos que en el área jurídica han detectado que estaban mal las especificaciones
o que estaba mal el informe de la comisión, ¿no? Entonces hay abogados que son muy exquisitos, muy detallistas, que revisan todo el expediente, ¿no? Y para mí es lo conveniente porque ese es el control previo, ¿no? El control previo lo realizan todos los participantes en el momento de ejecutar un proceso de contratación, ¿no? Nadie más va a intervenir en ese momento. Y una vez que se ha ejecutado, ya viene el control posterior por auditoría interna, Contraloría General del Estado, auditorías externas, pero después que se ha ejecutado, ¿no? Entonces, del momento de la ejecución, es muy importante el tema de revisiones, de ver los documentos, de ver precios de mercado, de revisar especificaciones técnicas. Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Y un poquito sacarnos ese chip y decir, yo he definido esto como unidad solicitante y nadie se mete, ¿no? Y no es así, porque eso va a generar responsabilidades para todos, ¿no? Entonces, todo el mundo, en la medida de sus posibilidades y de sus capacidades, tiene que revisar los procesos de contratación desde mi punto de vista, estimada Claudia. Gracias. Obviamente lo están remitiendo a consideración de la unidad solicitante, ¿no? Puede ser que la unidad solicitante revise y realmente la oferta que le ha mandado la unidad administrativa no cumple con las condiciones de calidad, etcétera, y pueda ratificar en su posición, ¿no? Pero se le está dando la posibilidad de que lo vea, ¿no? Porque al fin y al cabo la responsabilidad de definir el precio en cualquier norma es de la unidad solicitante. Licen, buenas noches. ¿Podría, quizás he estado revisando el documento que nos se ha proporcionado en plataforma, que son las diapositivas, pero no encuentro una mayor información respecto a la no objeción. No entiendo mucho a qué se refiere con la no objeción, pero he visto que hoy día en la clase ha tocado bastante ese punto. ¿Y en qué documento podría buscar al respecto? Porque también se encuentra como una pregunta del foro. Ya, la no objeción, voy a mostrarles en pizarra. Hablaremos de una licitación pública internacional. Entonces, en un proceso de contratación hay una primera fase de actividades previas o actividades preparatorias que es similar a la norma nacional, ¿no? Donde también con financiamiento externo tiene que estar en el POA, tiene que estar con presupuesto, tiene que estar con norma nacional en el PAC, Banco Mundial en el CEPA, BID en el CEPA, Banco Mundial en el STEP. Tiene que estar las especificaciones técnicas, los términos de referencia, lo que llaman los financiadores externos, el llamado a licitación, que nosotros conocemos como la convocatoria, también la solicitud de propuestas que ellos llaman, es la parte del DBC que conocemos en norma nacional, donde los proponentes llenan su propuesta, ellos le llaman solicitud de propuestas, ¿no? Es un documento para que presenten su propuesta. También en las actividades previas se debe adecuar el contrato, ¿no? Eso es muy importante con financiamiento externo, ya que antes de remitirlo al banco, hay una revisión y adecuación de la unidad jurídica, ¿no? A diferencia de la norma nacional, ¿no? En la norma nacional, en licitación pública, nacional o internacional, hay un modelo del órgano rector y
se lo publica ese modelo y no se lo toca, ¿no? En cambio, en la norma del BID Banco Mundial, va a adjudicar ese modelo que ellos tienen y lo adecúa, ¿no? Lo adecúa. Entonces, toda esta documentación de actividades previas, antes de que se publique, va a no objeción tanto al Banco Mundial y al BID, ¿no? Y cuando son contrataciones realmente de envergadura, de montos muy importantes, van hasta Washington, ¿no? Y en Washington tienen sus equipos especializados, ¿no? En el tema de obras, de vehículos, de equipos, etcétera, ¿no? Entonces, esos equipos multidisciplinarios que tienen en Washington son los que van a revisar toda esta documentación, bien, el contrato, ¿no? Con su equipo jurídico, ¿no? Entonces, esta objeción se refiere a que yo te digo, no objeción quiere decir que te estoy aprobando todos estos documentos para que puedas iniciar tu proceso, ¿no? Entonces, esa es la no objeción. Es una aprobación, es un visto bueno de los financiadores, ¿no? Entonces, esa es una no objeción. Ahora, puede ser que ellos te devuelvan y te digan, hay observaciones, está mal adecuado tu contrato, tenemos estas recomendaciones, o tus especificaciones técnicas son muy discriminatorias, queremos que las amplíes, y te devuelven, ¿no? Entonces, otra vez hay que hacer los ajustes, todo lo que ellos solicitan, y volverles a enviar para la no objeción, ¿no? Entonces, hasta que muchas veces estos procesos de contratación con Banco Mundial y BID demoran bastante tiempo, ¿no? Yo tengo casos, conozco casos que demoran 7 meses, 9 meses, hasta un año, ¿no? En todo este proceso de revisiones y no objeciones, ¿no? Entonces, ellos se dan su tiempo, y no hay plazos que les puedas a ellos imponer, se podría decir, ¿no? Que tienen que revisar en 2 días, por ejemplo, ¿no? Ellos pueden dar una semana, 2 semanas, nadie les exige, ¿no? Los únicos plazos que están establecidos en el proceso es para presentación de propuestas y después ya los demás plazos, dependiendo cómo se realice el proceso, ¿no? Y también hemos visto que hay, igual que una licitación pública nacional, inspección previa, consultas por escrito, reunión de aclaración, hay la presentación de propuestas, la evaluación, la adjudicación y la formalización, ¿no? Entonces, en todo ese procedimiento se va enviando a no objeciones, ¿no? Por ejemplo, en toda esta fase, si es que hubiera enmiendas a los documentos de licitación o DBCs que conocemos, tiene que ir a no objeción, ¿no? Todo lo que es la fase de evaluación, el informe de la comisión, va a no objeción. Una vez que se ha adjudicado y puede haber incluido el contrato, también va a ir a no objeción, ¿no? Entonces, una vez que ya en todos esos hitos que son los más importantes, va a no objeción, ¿no? Una vez que se ha firmado el contrato, si es que se va a hacer algún contrato modificatorio o enmienda que ellos llaman, también va a ir a no objeción, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que en la norma nacional tenemos al RPA, tenemos al RPC. En el caso del financiamiento Banco Mundial BID, es el Banco Mundial, es el BID, el RPA, el RPC, ¿no? Que están viendo todo el proceso y aprobándolo en todas las etapas, ¿no? Sabemos que el RPA, antes de que se publique, lo tiene que autorizar. Para aprobación del DBC, lo tiene que autorizar.
Si va a haber enmiendas, tiene que firmar la nota de adjudicación con enmiendas. Tiene que aprobar la recomendación de la Comisión de Calificación, de Adjudicación o de cierta. Es la misma función que conocemos del RPA, del RPC, norma nacional, que estarían cumpliendo los financiadores, ¿no? Esa es la respuesta, estimada Claudia. No sé si te ha satisfecho. María Eugenia, gracias. Perfecto. En cuanto al procedimiento de las convocatorias públicas nacionales, debe haber una publicidad en todo el país y dar oportunidad de participar. En este tema de publicidad podemos aplicar el SICOES, periódicos de circulación nacional, páginas web, etcétera. Adquisición abierta a las empresas elegibles desde todos los países, ¿no? Entonces, acá es interesante, ¿no? Le están diciendo, es convocatoria pública nacional, pero si es que una empresa elegible internacional podría participar, ¿no? Entonces, no están cerrando las puertas a que solo participen proponentes nacionales, ¿no? De todos los países. Esto es interesante, ¿no? Entonces, tranquilamente, si sacamos una convocatoria pública nacional, podríamos también invitar a empresas de países internacionales para que puedan presentarse. Cumpliendo todas las normas del banco contra la lucha tema de corrupción. En los contratos asignar adecuadamente las responsabilidades y riesgos y las obligaciones, ¿no? Todas las cláusulas que tienen que tener un contrato. En un procedimiento nacional, publicar la información sobre la adjudicación del contrato, contar con un mecanismo eficaz de resolución de quejas. Esto es lo que tiene que implantar una entidad pública, ¿no? Un mecanismo eficaz de resolución de quejas, ¿no? Entonces, en norma con financiamiento externo, no hay recursos de impugnación, ¿no? Ustedes han debido ver en la norma nacional lo que es recursos de impugnación, ¿no? Que puede ser al DBC, a la resolución de adjudicación, de desierta, a esas resoluciones, ¿no? En cambio, acá, financiamiento externo, hay un mecanismo de quejas y de alguna denuncia, ¿no? Entonces están mucho más abiertos y no hay ese protocolo de un recurso, ¿no? Para un recurso de impugnación, uno tiene que presentar requisitos, tiene que cumplir con los plazos y una garantía y todo lo que han debido ver. En cambio, con financiamiento externo, ellos abren las puertas a una llamada telefónica, abren las puertas a un correo electrónico, es mucho más accesible y no tienes que presentar todos esos requisitos. Y eso tiene que implantar una entidad pública, ¿no? Es decir, financiamiento Banco Mundial, BID. Este es el procedimiento de quejas y tiene que ser de conocimiento de todos los proponentes. Llevar un registro de los procesos de adquisiciones, eso es importante, ¿no? El tema de registro que también se aplica en la norma nacional. Los procedimientos deben corresponderse a los principios básicos de adquisición del banco, ¿no? Entonces, igual que la norma nacional, tienen principios, ¿no? De transparencia, de equidad, de economía, de eficiencia. Aplicar en el marco de sanciones del banco, ¿no? Entonces, hemos visto que el banco sanciona actos de corrupción,
a actos fraudulentos, entonces tiene que llegar a esa instancia. Prestar atención a los aspectos cualitativos, ¿no? Está diciendo que hay que darle relevancia al tema de calidad, ¿no? Acá podemos ver, al igual que la internacional, hay una publicación específica en un periódico de circulación nacional o en la Gaceta Oficial o en un sitio de internet, ¿no? Bueno, acá un poquito la norma de los financiadores sigue manejando lo que había en Bolivia, la Gaceta Oficial, ¿no? ¿Se acuerdan que antes todas las convocatorias salían en la Gaceta y era los jueves, ¿no? Pero ahora ya no salen mediante la Gaceta, todo se publica en el SICOES, ¿no? Entonces, ya aplicaríamos el SICOES y el periódico de circulación nacional que generalmente utilizan para convocatorias es La Razón, tienen una separata para licitaciones que generalmente utilizan las entidades públicas. Plazo para preparar y presentar ofertas, ¿no? Tiempo razonable, recomendable, 28 días. Esto tiene que estar definido también en el manual operativo, ¿no? Entonces es un buen plazo, ¿no? 28 días para una licitación pública nacional. No se puede exigir... ¿Días hábiles, please? Calendario. No se puede exigir asociaciones con firmas nacionales, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Porque si bien vamos a sacar una licitación pública nacional, no podríamos obligar a que, si hemos sacado, por decir, una convocatoria internacional, no podríamos obligar a que se asocien con una nacional, ¿no? Realmente está permitido y preferentemente se quiere eso, pero no se puede exigir la asociación con firmas nacionales. La moneda de la oferta y de pago puede ser la moneda que utiliza el prestatario, ¿no? En este caso vamos a aplicar el boliviano, ¿no? Se puede utilizar Incoterms DDP, que es entregado con derechos pagados, lugar de destino convenido, ¿no? Máximo de obligaciones para el vendedor. No debe utilizarse si el vendedor paga todos los gastos hasta dejar los bienes en el punto convenido en el país de destino. El comprador no realiza ningún tipo de trámite, ¿no? Esa DDP quiere decir que nos van a entregar en puerta, ¿no? Y todos los costos va a asumir el proveedor o el contratista que firmado el contrato, ¿no? Esa es la DDP. Entonces ellos dicen pueden utilizar ese Incoterms, es como una recomendación. En las competencias licitación pública nacional, la adjudicación del contrato o a la oferta evaluada de precio más bajo, ¿no? Que cumpla con los requerimientos del pliego de licitación y cuyo licitante esté calificado y tenga los recursos para ejecutar el contrato, ¿no? Entonces, estamos pudiendo ver que el sistema de evaluación en licitación pública, tanto internacional, nacional, para bienes, obras y servicios, es precio evaluado más bajo y ahora, bueno, con precio evaluado más conveniente, ¿no? Este es el único sistema de evaluación, ¿no? Y vamos a ver en consultoría ya los otros sistemas de evaluación como calidad, propuesta técnica y costo, menor costo, presupuesto fijo, etcétera, ¿no? Entonces, eso tiene que estar claro, ¿no? Acá es solo precio evaluado más bajo, ¿no? En bienes, obras y servicios. Garantías emitidas por instancias locales, que estamos hablando por bancos. Resolución de controversias aplicando procedimientos e instancias nacionales, ¿no? Entonces, si es que hubiera una controversia entre la ejecución de un contrato, entonces el procedimiento para resolverlo ya se regula por las normas nacionales, ¿no? Todo el procedimiento de un litigio.
Sí, Licen, buenas noches. buenas noches. ¿Cómo está? ¿Con quién tengo el gusto? Con Fiorella. Fiorella. ¿Cómo estás, Fiorella? Licen, tengo una consulta. Y acá, bueno, estamos hablando solamente del método evaluado más bajo. ¿Ya? Deja de lado el tema de la calidad en una adquisición, sea de un bien. No, nunca. Voy a explicar un poquito el método, cómo funciona. No sé si lo han visto en la norma nacional. ¿No han visto los sistemas de evaluación? Son parecidos. Claro, pero al hablar del precio evaluado más bajo, estamos adjudicando a la empresa que se presente con el precio más bajo, ¿no? Entonces... Claro, pero el sistema de evaluación, a ver, te voy a explicar en la pizarrita. El sistema de evaluación precio evaluado más bajo funciona de la siguiente manera. Tanto para norma nacional y con financiamiento externo, ¿no? Supongamos que se han presentado una, dos, tres propuestas. Entonces, lo primero que se evalúa es el precio, ¿no? Ya en la norma nacional ustedes han debido ver que también se puede aplicar márgenes de preferencia, se pueden realizar correcciones aritméticas, todo lo que influya en el tema de precio, ¿no? Hasta un error subsanable hasta el 2%, etcétera, ¿no? Entonces, la norma con financiamiento externo, aplicamos también esa corrección de errores aritméticos. Y si es que se ha incluido márgenes de preferencia, también se podría aplicar con financiamiento externo. Entonces, todo lo que es precio, primero evaluamos. Supongamos que la empresa número 1 tiene 70, la número 2, 80, y la número 3, 90, ¿no? En cuanto a sus precios. Entonces, la comisión de calificación lo que hace, pueden haber mucho más ofertas, ¿no? Que se las va poniendo en orden de precio, ¿no? Entonces, lo primero que se evalúa es el precio en este sistema, ¿no? Una vez que se ha evaluado el precio, entonces ahí ya entra la segunda fase. La segunda fase ya es la evaluación de la calidad, la evaluación técnica, ¿no? Entonces, la evaluación de la propuesta técnica, aquí se aplica la metodología cumple, no cumple. Y esta metodología ya es estricta, ¿no? En cumple, no cumple. Ahí están todas las especificaciones que ha definido la entidad y agarra la propuesta y va una por una definiendo si cumple, si cumple, si cumple, si cumple, si cumple, ¿no? Si es que no cumpliera alguna especificación técnica, entonces van a descalificar a esta propuesta, ¿no? Y van a bajar a evaluar la segunda. Y si la segunda no cumple, van a bajar a la tercera. Entonces, acá está la clave de la calidad, ¿no? La calidad. Y es por eso que les mencionaba en la primera clase que lo más importante de un proceso de concertación, el insumo más importante son las especificaciones técnicas y los términos de referencia, ¿no? Si están bien elaboradas las especificaciones técnicas, vamos a llegar a la calidad requerida, ¿no? Pero si las especificaciones no están muy bien elaboradas, entonces ahí vamos a comprar cualquier cosa, ¿no? Ese es el filtro que se hace. Y para mí esta metodología, esta evaluación es una de las mejores, porque no hay criterios subjetivos de puntuación, ¿no? Lastimosamente, la norma nacional, calidad, propuesta técnica y costo, hay mucho criterio subjetivo, ¿no? Y yo he podido apreciar hasta mucho direccionamiento en la norma nacional, ¿no? En cambio acá, en este sistema de evaluación, es objetivo, ¿no? Se va a la empresa que tiene el precio más bajo, se aplica la metodología cumple, no cumple, y si cumpliera con todo, ya se recomienda la adjudicación. Entonces, esta es más eficiente
porque no tenemos que revisar la segunda o la tercera propuesta, ¿no? Ya la primera tiene precio más bajo o más conveniente y cumple con todo. Entonces, estamos comprando a buen precio y buena calidad. Y si no cumple la calidad, bajamos a la segunda. Entonces, vamos a ir a un precio más alto, porque la primera no ha cumplido con la calidad. Ese es el sistema de evaluación, estimada Fiorella. Gracias, Licen. Pues nada. Bien, y ya estamos ahora. Quería preguntarles si han podido leer la instrucción para el trabajo final. ¿Lo han podido revisar? ¿Los foros, Vic? No hay un instructivo para el trabajo final. ¿No lo han visto? No, Lice, solo hay un PDF que corresponde a las diapositivas, pero no hay ni la normativa del banco VIP y igual el otro que queríamos, no está todavía ningún otro documento en la plataforma. Solo Ya, los foros. voy a hablar con Karencita para que lo suba ya nomás. Y hay un instructivo para el trabajo final, ¿no? Donde más o menos les explico, es un trabajito que tienen que hacer sobre cualquier tema que estamos viendo, ¿no? Ustedes, es el tema que van a escoger es libre, quiere decir que ustedes lo definen, ¿no? Por ejemplo, alguien quiere hablar sobre el tema de negociación, o lo puede hacer. Alguien quiere hablar sobre reclamaciones, alguien quiere hablar sobre el tema de precalificación, cualquier tema que estemos viendo, lo pueden hablar, su trabajo, lo pueden investigar un poquito más y tienen que preparar para el último día una presentación, ¿no? Entonces, no vamos a llegar a que presenten todas las personas, ¿no? Todas las 27 personas en la última clase. Sin embargo, voy a llamar yo al azar, ¿no? Al azar a cualquiera. Entonces, todos tienen que tener listos sus trabajitos y todos tienen que estar listos para exponerlo, ¿no? Entonces, yo voy a llamar a las personas que alcancemos y van a presentarlo, ¿no? Ese es más o menos el trabajo, y en las instrucciones está cómo tienen que elaborarlo y hay algunos tips para que lo elaboren, ¿no? Y este es su trabajo final, tiene una ponderación de 60 puntos, ¿no? 20 puntos es participación, que por eso estoy anotando, y también viendo las personas que asisten para poder evaluar. Y 5 puntos, y 5 puntos los 10 de los foros, ¿no? Con las preguntas. Entonces, voy a hablar, por favor, con Karen para que lo suba el instructivo. Denle una leidita y ya vayan preparando sus trabajos. Y cualquier duda lo vemos la próxima clase. Bien, si tienen más consultas, alguna consulta más, alguna duda. Y si no, quedaríamos acá. Perfecto, les agradezco mucho, que tengan una buena noche, un buen descanso, un buen fin de semana, y nos vemos en la próxima clase. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Licen. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Hasta luego. Buenas noches, que descansen.